Variable compleja, sesión 5. Producto, división y potencia de números complejos en forma polar. Tenemos un ejercicio en el cual vamos a multiplicar al número 1 más i por el número 3 más i. Determinamos que vamos a trabajar las componentes de cada uno de nuestros números de la siguiente manera. Estamos observando un triángulo especial 60-30 en forma de radianes. Y también vamos a determinar en cada uno de nuestros números su parte real y su parte imaginaria. Aquí observamos la parte real del primer número es 1, la parte real del segundo número es 3 y las partes imaginarias en ambos números es la unidad. Para el primer triángulo, antes tenemos aquí los módulos de cada uno de nuestros números y para cada uno de nuestros triángulos estamos observando el comportamiento. Para el primero tenemos un cateto adyacente raíz de 3 y un cateto opuesto de la unidad. El ángulo que se encuentra determinado es pi sobre 6 o 30 grados. En el otro número tenemos que cateto adyacente es un 1, el cateto opuesto es 2, la hipotenusa es raíz de 2 y estamos en un triángulo de 45 grados y en radianes es pi sobre 4. Aquí tenemos sus respectivas representaciones en arco tangente. Y ahora, si nosotros sumamos al ángulo pi sobre 6 con el ángulo pi sobre 4, obtenemos a 5/12 de pi. Finalmente, nos pide multiplicar los módulos y dejarlo con su respectivo ángulo. El módulo 2 por raíz de 2, aquí lo estamos observando. Y aquí tenemos al cis o el argumento que es 5/12. Para hacer su localización, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para localizar el ángulo solicitado, nos piden 5/12 de pi. Si aquí tenemos al plano pi de 0 grados a 180 grados, por supuesto en radianes, está dividido en 12 partes, de las cuales 1, 2, 3, 4, 5. Esta será la zona de localización en donde se encuentre 2 raíz de 2 con su respectivo ángulo con 5/12 de pi. Bueno, continuamos. Cuando se requieren ángulos que van más allá de 360 grados o múltiplos de 2pi, se acostumbra a tomar, esta imagen fue tomada de SIL, análisis complejo, la superficie de Riemann, en la cual si los números son positivos, vamos en ascenso, pero si el ángulo es negativo, vamos en descenso. He entendido que K es un número entero. Ahora, si vamos a multiplicar un par de números complejos en forma polar, la representación es sumamente sencilla. Aquí tenemos la representación de cada uno de nuestros números en su gráfica polar. El producto de los módulos es el 2 por 3, que es 6, y la suma de los ángulos pi sobre 2 más 3/4 de pi. Entonces, lo que estamos observando es aquí un argumento de 5/4, pero 5/4 rebasa, 5/4 lo vamos a dejar en el producto como 6 con un ángulo de 5/4. Y el denominador 4 nos indica que estamos trabajando con múltiplos de 45 grados. Si localizamos a 5/4, observamos que 5/4 rebasa a pi. Entonces la lectura se hará por la parte
del sentido de las manecillas del reloj, es decir, el ángulo quedará localizado en forma negativa. Y este es el argumento principal. Para este argumento principal le podemos dar el siguiente tratamiento, ya sea con los 5/4 convenidos del principio de la operación, en donde en el momento que nosotros hacemos nuestra obtención, si queremos el seno de 45 grados, es 1 sobre raíz sobre 2 y el coseno de la misma manera. Y si trabajamos con el ángulo principal, que es menos 3/4 de pi, aquí tenemos su representación y llegamos exactamente al mismo resultado. Aquí tenemos nuestros vectores representados en un plano rectangular. Si queremos trabajar el recíproco de un número en forma polar, lo escribimos de la siguiente manera. Tenemos al módulo, tenemos a su representación en coseno y tenemos a su representación en seno. Nos están solicitando una división en forma rectangular, multiplicamos por el recíproco del denominador. Al hacer nuestras operaciones obtenemos la identidad trigonométrica coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, que nos lleva a la unidad, y entonces el recíproco de un número en forma rectangular viene dado por el coseno menos la diferencia de i seno sobre el módulo. Si reescribimos la expresión, el ángulo deberá de quedar escrito en forma negativa. Aquí lo tenemos, el ángulo escrito en forma negativa. Y si vamos a hacer una división, los dos números deben de tener su representación polar. El segundo número debe de quedar escrito en forma de recíproco con su respectivo ángulo negativo. Y con esto formamos una división del tipo polar. Si tomamos como referencia un ejercicio marcado en el libro Gunz, obtenemos el siguiente procedimiento, en el cual se llega a la división de números en forma polar. Y una potencia polar es en donde realmente tenemos que hacer énfasis, ya que la potencia va a estar multiplicando al argumento de la función trigonométrica. Si la potencia es n, el argumento queda como n por el ángulo de referencia y el módulo también queda elevado a la potencia solicitada. ¿Cómo se ve esto? Si, por ejemplo, nos solicitan el número 1 más i raíz de 3 elevado a la 11ª potencia, hacemos la correspondiente conversión a números polares. Y aquí está la representación polar del número. Sabemos que hay un ángulo pi sobre 3 involucrado. El ángulo pi sobre 3 va relacionado con raíz de 3 y la raíz de 3 aquí la tenemos localizada en el triángulo especial 60-30. Sabemos que el seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2 y bajo esa información vamos a darle seguimiento a la fórmula. Sustituimos en la fórmula coseno de 11 tercios de pi, pero 11 tercios de pi rebasa a 2pi, es decir, estamos en 4 veces pi, en donde 4 veces pi nos indica que son 12 tercios, pero nosotros queremos 11 tercios de pi, aquí está localizado. 11 tercios de pi se encuentra localizado en el cuarto cuadrante. Entonces, coseno positivo, seno negativo. Y bajo esas condiciones, lo que nosotros tenemos al momento de reescribir a coseno de 11 tercios de pi es un medio positivo, como lo habíamos esperado, y a seno de pi sobre 3 negativo, como lo consideramos al observar los cuadrantes. Utilizamos leyes de los exponentes para simplificar el resultado y aquí lo tenemos. Tenemos que 2 cis de pi sobre 3 elevado a la 11 es igual a 2 a la 10 menos i por 2 a la 10 por raíz de 3. Bien, esto fue todo. Muchas gracias.